Hay asentimiento, pasamos al cuarto intermedio. Testimonios de una guerra cuyos recuerdos permanecen vivos en la memoria de la gente de nuestro sur y en el corazón de tantos héroes que mantienen viva la memoria de tamaño sacrificio. Salgo afuera y veo que se baja la bandera argentina y se sube la inglesa. Justo en ese momento yo salí afuera. Y sí, un nudo en la garganta, un dolor, bronca. Bronca porque todos los que estábamos ahí estábamos dispuestos a morir ya. Yo jamás pensé que iba a volver, ya ni me interesaba y lo había descartado. Heridas que no cierran y el reclamo sobre una usurpación que aún persiste en pleno siglo XXI. Aunque sectores de la sociedad intenten ocultar en las sombras aquella guerra de hace 40 años, continúan los planteos en los foros internacionales frente a un reino que mantiene una colonia a más de 12.000 kilómetros de su territorio. Y solo restan resolver 16 cuestiones coloniales, 10 de las cuales son originadas por el dominio en territorios usurpados por parte del Reino Unido. Y yo vengo a hablar aquí precisamente de la cuestión Malvinas. El contrapuesto argumento de algunos sectores internos, a quienes poco les importa el sacrificio de quienes lucharon y la histórica posición de una nación que se resiste a la desmalvinización. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. Las Islas Malvinas se las podemos haber dado. A 40 años de aquella guerra, proponemos una mirada íntima, local, vívida, de un intento de recuperación de nuestro suelo, que más allá de la locura que nos llevó a un conflicto armado, es parte de una historia que nos pertenece y nos lleva cada 2 de abril a revivir pasiones y sentimientos que afloran como recuerdos de guerra. Andrés Fernández Cabral, veterano de guerra y un aniversario más, 40 años ya de Malvinas. ¿Cómo fue tu llegada a Malvinas? ¿Cómo fue tu primera noticia? ¿Cómo tomaste la noticia? Bueno, yo soy soldado conscripto, que nací en el 61, pero la hice con la 62, y ya estaba de baja cuando ocurrió lo de Malvinas. Había salido en noviembre del 81, así que... ¿Eso fue dónde? En Buenos Aires, en el partido de Merlo. Yo nací en una ciudad que se llama Libertad. Y el servicio militar lo hacía a 60 kilómetros de ahí, en la localidad de Mercedes. Yo ya estaba de baja trabajando por incorporarme en la universidad, ya había dado los exámenes, todo, y me enteró justamente en el trabajo, escuchando la radio, que el 2 de abril se habían recuperado las Malvinas. Así que supe inmediatamente que me iban a llamar, dado que mis compañeros aún todavía estaban. Y efectivamente, el día 5 me llegó la cédula de convocatoria y el día 7 tenía que presentarme. Dejé de trabajar, me fui tomando los trenes, un tren eléctrico que llega hasta la localidad de Moreno y después otro tren diésel hasta Mercedes, y ahí fui viendo a todos los compañeros de los distintos pueblos que iban subiendo, yendo también convocados no para ir a Malvinas, ni para ir a la guerra, ni para ir a nada, convocados nada más, no sabíamos nada más que eso. Así que fuimos. Y ahí nos prepararon, y el 13 de abril nos sacaron del regimiento hacia el Palomar, y en el Palomar nos embarcaron en un avión, desmantelado el avión, sin asientos, espalda, con el fusil entre medio de las piernas, y otros muchachos contra la pared del avión, con los vidrios bajos, tapados, y llegamos como a las 3 de la mañana a un lugar que se llamaba Río Gallegos,
pero no nos habían dicho dónde íbamos. En este lugar, Río Gallegos, nos dieron un sándwich de batata y queso con un mate cocido y fuimos sacando las bolsas, los bolsones más que bolsas, los bolsones que cada uno traía de la panza de un avión a ponerlo en la panza de otro avión, que ese sí nos llevó a Malvinas. Pero nunca jamás nadie nos dijo dónde íbamos ni dónde estábamos. Nos enterábamos que estábamos en Malvinas porque un compañero vio un cartel tirado que decía Airport Stanley. Fuerte, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo transcurrió? ¿A dónde lo destinaron? Bueno, a mí me tocó... ¿Fue todo tu regimiento fue al mismo lugar? No. Mi regimiento estuvo en el frente, estuvo en varios lugares. Yo estaba en el área de comunicaciones. A mí me designaron en comunicaciones, se llamaba construcciones telefónicas, que no es estar colgado arriba de un palo, como uno podría pensar, sino tirando líneas telefónicas en el medio del campo, a las líneas punto a punto de los teléfonos a magneto, que uno le daba una antigüedad total. Y ese fue mi rol de combate, o sea, yo estuve en el frente, en el costado, en el otro costado, en todas partes en realidad, porque cada vez que se rompía una línea... Había que hacer mantenimiento de línea. Claro, había que hacer mantenimiento de línea. Nosotros salíamos corriendo, éramos 4, de a 2 salíamos. Salíamos corriendo siguiendo el cable que habíamos puesto en algún momento, que comunicaba al comando de nuestro regimiento con los jefes de las unidades que estaban diseminadas en distintos lugares de Malvinas. Kilómetros, corriendo siempre de noche y siempre bajo fuego. Siempre bajo fuego, sobre todo en las últimas etapas, ¿no? Tratando de encontrar dónde estaba roto y tratando de, con una cinta adhesiva negra congelada, dura como una lonja de cuero, tratar de arreglar eso sin ver, porque era de noche siempre, y escuchando ruidos, siempre por encima nuestro. Yo nunca había tomado la dimensión de lo que habíamos hecho, porque siempre cumplíamos el objetivo de llegar del otro lado y que funcionara el teléfono, y muchas veces lo lográbamos. Porque a veces nos equivocábamos de cable, o el cable que encontrábamos lo conectábamos con otro cable que no era el cable de esa línea. Y había que volver. Y había que... todo, las tropas que pasaban por ahí, los animales que pasaban por ahí... las bombas que caían rompían esos cables. No había nada que fuera celular o similar, excepto algunas radios Thomson, pero a las que se les acabó la batería rápidamente, porque eran baterías de las Everready coloradas. ¿No? Además del frío. Sí, inmediatamente se quedaban sin. ¿Tenés compañeros que hay? Sí, estamos mirando recién acá, Azcárate, un compañero, tengo varios compañeros, después 2 suboficiales del Regimiento 6. Bueno, nada, te contaba que así, que cuando volvimos de Malvinas, nos encontramos en la Plaza de Armas cuando nos trajeron de Campo de Mayo al regimiento con los papás de Azcárate, porque nos conocíamos, porque ellos eran de esa ciudad. Entonces, de Mercedes, Luján, era mucho más cerquita de donde yo estaba, que estaba a 60 kilómetros. Y nos preguntaron a un compañero y a mí, que siempre andábamos juntos, dónde estaba su hijo, y nosotros le dijimos que no sabíamos, pero sí sabíamos, porque lamentablemente murió el último día del combate. Y sabíamos, pero no nos animamos a decirle. No nos animamos a decirle a esa mujer y a ese hombre que su hijo había muerto en combate. Ustedes, Juan, 19, 20 años. Sí, yo tenía 21 años, pero también tenía muchas ganas de ver a mi familia. Entonces, era todo muy complicado, ¿no? Porque aparte nos habían dado la ropa nos quedaba súper grande, yo había adelgazado 35 kilos, no sabía, el cinto se me caía la ropa porque no tenía agujero suficiente para sostenérmelo, no nos dieron los documentos, eran como las 10 de la noche, teníamos que volver a nuestra casa pidiendo por favor que nos llevaran sin plata, a 60 kilómetros, sin vehículos, sin nada. Ahí empezó como un devenir del veterano de guerra o excombatiente, como se llamaba, de empezar a pedir por favor y empezar a pedir cosas. Y bueno, no siempre tuvimos suerte, o nos daban vuelta la cara, o éramos unos perdedores, y era todo muy complicado, pero era muy difícil.
estar en ese momento, como en todos los momentos que vinieron después y todos los momentos durante el conflicto. Claro, muchos excombatientes coinciden en que fue mucho más duro el después de la guerra que la guerra misma. Sí, sí, nosotros, para tapar un poco toda esta cuestión, yo me quedé sin trabajo, por ejemplo, y me quedé sin poder estudiar en la universidad. El trabajo me dieron las palmaditas en la espalda, me dijeron, andá, nene, que vos estuviste en una guerra, andá a descansar, pero no me pagaban y no me tomaron más. Y en la universidad me echaron directamente, me dijeron, no, usted perdió el año, no tenemos nosotros nada que ver, pero usted en la guerra de Malvinas, eso no es nuestro tema, señor, usted venga el año que viene. Entonces, bueno, a mí me agarró como una gran depresión, me quedé encerrado en mi casa, hasta que apareció una historia que de alguna manera el gobierno de Viñones, que le sucedió a Galtieri, quiso tapar tomando a veteranos de guerra, a excombatientes o soldados que habían estado en Malvinas en las empresas del Estado. Y a mí me tocó otra vez comunicaciones, en Entel, la vieja Entel. Y bueno, eso me ayudó bastante, me ayudó un grupo de mujeres, todas mujeres, jóvenes, con otros 2 veteranos de guerra, con uno de mi regimiento que había estado ahí y otro compañero que había estado enfrente, que nos veíamos, pero que nunca nos veíamos nada más, estaba enfrente, y nos conocimos ahí. Y me acuerdo que la primera vez que quisimos organizarnos, en Entel fuimos al desfile, ya en democracia, en 1984, y nos sacaron carpiendo, nos escupieron y nos dijeron, váyanse de acá, cagones de mierda, por culpa de ustedes perdimos las Malvinas. Y a partir de ahí, nunca más quise desfilar hasta que llegué a Río Gallegos, ¿no? Donde la cosa es bastante diferente en Santa Cruz. Pero aquellos compatriotas nos trataron muy mal, nos escupieron. Siempre nos recordamos eso, lo que quedamos vivos de ese evento, porque eso fue como la culminación de lo que no teníamos que hacer, porque la gente no nos iba a entender nunca. Hasta estos años que se han entendido en Buenos Aires, sobre todo este tema de la veteranía de guerra o de no mezclar a los militares represores con nosotros que éramos soldados convocados para defender la patria, no para reprimir a nadie. Bueno, por tu profesión, por tu pasión, trasladaste esto o lo transformaste en obra. Sí, gracias a Dios esas pasiones que yo tenía ya desde el año 76, que empecé a estudiar con Juan Carlos Torri, en Buenos Aires, ahí en Merlo, en Libertad. Yo hacía teatro antes de ir a Malvinas. Hice teatro, que es lo que me sacó de ese pozo depresivo, porque a mí me agarró como una depresión y tomaba 5 litros de vino todo el día, lo único que hacía, y me quedaba encerrado, y alguien vino a ofrecerme esto de Entel, y alguien vino a ofrecerme hacer una obra de teatro para ayudarme seguramente, para sacarme de ese lugar, y lo logró. Y gracias a Dios lo logró, porque empecé a tener como proyectos de vida, hacer una obra de teatro, trabajar en una empresa importante, y empezó a cambiar ese destino que hubiese sido, tal vez hubiese terminado como muchos destinos de los compañeros que se han suicidado, ya en un número aproximado a los 500 o más quizá, no hay registros oficiales de eso, pero por falta de la contención de la sociedad. Los únicos que estaban al lado eran los familiares, los que nunca te abandonan. Digo yo, ¿no? Un amigo tal vez te pueda querer mucho, pero no sé si te dona un riñón, pero una familiar sí te dona un riñón. ¿Y cómo fue plasmar esto en una obra? Y ¿Cuál fue la idea? ¿No? la idea era conjugar y dejar algo escrito de mi experiencia en Malvinas, conjugarlo con el teatro, ¿no? Y surgió acá con Renza Silveri, con Nixa Güemes, y siempre hablé del tema Malvinas, toda la vida. Toda la vida desde que fui a Malvinas y antes también, porque hice trabajos prácticos sobre Malvinas y demás en la secundaria. Pero antes de hacerlo, hice terapia. Porque pensando en esto de los suicidios, digo, yo no sea cosa que revuelva cosas que después no pueda manejar y que de alguna manera la he manejado bien y ahora las remueva. No, me fue muy bien, inclusive en el análisis final la terapeuta me dijo, hágalo, lo va a ayudar a
a sacarse los fantasmas de encima y a poder compartir esa mochila que lleva. Y lo hice, era escribirla nada más. Lo hice con una beca del Fondo Nacional de las Artes, con un maestro que se llama Julio Cardoso, que falleció hace poco. Era para escribirla, pero una vez, en el Rincón del Arte, el desaparecido Rincón del Arte, leí un fragmento en un momento de lectura de textos, y hubo un silencio terrible. Yo dije, no les gustó nada, chao, me voy. No, la gente estaba muy emocionada, algunos llorando, y dije, entonces tengo que animarme a hacerlo. Me costó hacerlo, es más, algunas escenas todavía no las puedo hacer porque son todas historias reales. Y tienen que ver con la despedida de Malvinas y un montón de cosas. Pero bueno, ahí estamos siempre con Nixa, ya tiene 200 funciones. Esa obra ha estado en México, en Venezuela, en Perú, en la Argentina, en toda la provincia de Santa Cruz y bastantes lugares de la Patagonia. Y es la herramienta que yo utilizo para malvinizar, conjugar esas dos pasiones, el arte teatral y Malvinas, y poder llevarlo para que sea un disparador y hablar de nuestra soberanía sobre las Malvinas, ¿no? ¿Y qué recepción tuviste de la gente en general y de algún excombatiente que te haya visto? Bueno, cuando la estrené, también ahí en el Rincón del Arte, estaban los papás de Ortega y los veteranos que estamos en el centro. Era mi pavor, como diría mi mamá. Tenía pavor de que a ellos no les gustara. Y nada, cuando terminó, los 4 que estaban ahí con los viejos Ortega, me abrazaron y me dijeron, esto es lo que queríamos decir hace tanto tiempo y no nos animamos. Así que bueno, ahí ellos me dieron el visto bueno y yo seguía haciéndola como una manera de homenaje a nuestros muertos también, ¿no? Porque éramos muy jóvenes, nos hicimos cargo de los que nos tocó vivir, algunos perdieron la vida, otros seguimos transitando, pero me parece que el mejor homenaje que le podemos hacer a ellos es no olvidarnos, porque ellos hubiesen hecho lo mismo por nosotros, si nos hubiese tocado caer. Y defender la patria, no solamente defender a las instituciones, ¿no? También defendimos a cada uno de los argentinos que no tuvo el honor de ir, que tal vez se quedó en la Argentina y sobre todo más en estos lugares, ayudándonos, apoyándonos, pensándonos, esperando que volvamos. Y acá estamos, dando esta otra batalla que tiene que ver con esta cosa que llamamos malvinización. Ojalá, a veces pienso, pudiéramos pasar por esa experiencia un ratito, aunque sea 10 minutos, y saber que la patria es otra cosa, que defenderla es otra cosa, que no es un partido de fútbol, y que saber que el que tenés adelante, el que tenés atrás, a un costado o al otro, no es un número ni un apellido, sino que es un ser humano al que le podés salvar la vida y él te la puede salvar también. Digo, tal vez como sociedad actuaríamos diferentes si cada uno tuviese por 10 minutos sentido que le ofrecía la vida a su país para defender su casa. Andrés, gracias por eso y gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes.